El escritor ruso León Tolstoy sufrió una fuerte crisis espiritual que lo llevó a una profunda introspección, no solo de su propia alma, sino también de la condición humana y la vida de las innumerables personas de Rusia. Este relato, una de las obras más distinguidas de uno de los más grandes escritores de todos los tiempos, nos transporta a la Rusia imperial, donde se entrelazan los dilemas morales de un joven zar con las realidades de su pueblo. A través de una narrativa cautivadora, Tolstoy explora temas universales como el peso de la responsabilidad, la búsqueda de la verdad y el despertar de la conciencia. Esta historia invita al lector a reflexionar sobre el poder y sus consecuencias, temas atemporales que nos hacen cuestionar la responsabilidad moral de quienes gobiernan y el impacto de sus decisiones en la sociedad. El renacimiento del zar. El joven zar acababa de ascender al trono. Durante 5 semanas había trabajado sin cesar, de la manera en que los zares están acostumbrados a trabajar. Había atendido informes, firmado papeles, recibido embajadores y altos funcionarios que venían a presentarse ante él y revisado tropas. Estaba cansado y, al igual que un viajero agotado por el calor y la sed anhela un sorbo de agua y descansar, él ansiaba un respiro de al menos un día de recepciones, discursos y desfiles. Unas pocas horas libres para pasar como un ser humano ordinario con su joven, inteligente y hermosa esposa, con la que se había casado solo un mes antes. Era la víspera de Navidad, y el joven zar había dispuesto todo para disfrutar de una noche de completo descanso. La noche anterior había trabajado hasta muy tarde con documentos que sus ministros de Estado le habían dejado para examinar. Por la mañana asistió al Te Deum, un himno de acción de gracias, y luego a un servicio militar. Por la tarde recibió a visitantes oficiales. Más tarde se vio obligado a escuchar los informes de 3 ministros de Estado y dio su aprobación a diversos asuntos de gran importancia. En su conferencia con el ministro de Finanzas, acordó un aumento de aranceles sobre bienes importados, lo cual en el futuro sumaría muchos millones a los ingresos del Estado. Luego sancionó la venta de aguardiente por parte de la corona en varias partes del país y firmó un decreto que permitía la venta de alcohol en pueblos con mercados. Esto también estaba calculado para aumentar uno de los principales ingresos del Estado, que provenía de la venta de licores. También aprobó la emisión de un nuevo préstamo en oro requerido para una negociación financiera. El ministro de Justicia, habiendo informado sobre el complicado caso de la sucesión del barón Snyders, el joven zar confirmó la decisión con su firma. También aprobó las nuevas reglas relacionadas a la aplicación del artículo 1830 del Código Penal, que preveía penas severas para los vagabundos. En su conferencia con el ministro del Interior, ratificó la orden sobre la recaudación de impuestos atrasados, firmó la orden que determinaba qué medidas deberían tomarse en cuanto a la persecución de disidentes religiosos, y también una que preveía la continuación de la ley marcial en aquellas provincias donde ya se había establecido. Con el ministro de Guerra, organizó la nominación de un nuevo comandante para el levantamiento de reclutas y para incrementar los castigos por temas disciplinarios. Todo esto lo mantuvo ocupado hasta la hora de la cena, y ni siquiera entonces su libertad fue completa. Había invitado a cenar a varios altos funcionarios, y él se vio obligado a hablar con ellos no de la manera que le apetecía, sino de acuerdo con lo que se esperaba que dijera. Finalmente, la tediosa cena terminó y los invitados se marcharon. El joven zar lanzó un suspiro de alivio, se estiró y se retiró a sus aposentos para quitarse el uniforme con las condecoraciones y ponerse la chaqueta que solía usar antes de su ascenso al trono. Su joven esposa también se había retirado para quitarse el vestido de cena, comentando que se uniría a él en breve. Cuando pasó la fila de lacayos que estaban de pie y llegó a su habitación, se quitó el pesado uniforme y se puso la chaqueta. El joven zar se sintió contento de estar libre de trabajo, y su corazón se llenó de una emoción tierna que brotaba de la conciencia de su libertad, de su alegre y robusta vida juvenil y de su amor. Se dejó caer en el sofá, estiró las piernas sobre él, apoyó la cabeza en la mano, fijó la vista en la opaca pantalla de la lámpara, y entonces una sensación que no había experimentado desde su infancia, el placer de quedarse dormido, y una somnolencia irresistible súbitamente se apoderó de él. Mi esposa llegará pronto y me encontrará dormido. No, no debo quedarme dormido, pensó. Dejó caer el codo, apoyó la mejilla en la palma de la mano, se acomodó y se sintió tan completamente feliz que solo deseaba no ser despertado de este estado encantador. Y entonces lo que nos sucede todos los días le sucedió a él. Se quedó dormido sin saber ni cuándo ni cómo. Pasó de un estado a otro sin que su voluntad tuviera parte en ello, sin siquiera desearlo, y sin lamentar el estado del que había salido. Cayó en un sueño profundo que era como la muerte. ¿Cuánto tiempo había dormido?
No lo sabía, pero de repente fue despertado por el suave toque de una mano en su hombro. Es mi amada, es ella, pensó. Qué pena haberse quedado dormido. Pero no era ella. Ante sus ojos, que estaban bien abiertos y parpadeaban ante la luz, no estaba ella, esa criatura encantadora y hermosa a quien esperaba, sino él. ¿Quién era él? El joven zar no lo sabía, pero de algún modo no le extrañaba que fuera un extraño a quien nunca había visto antes. Parecía como si lo hubiera conocido desde hace mucho tiempo y le tuviera cariño, y como si confiara en él como confiaría en sí mismo. Había esperado a su amada esposa, pero en su lugar había venido ese hombre a quien nunca había visto. Sin embargo, para el joven zar, que estaba lejos de sentir pesar o asombro, esto no solo le parecía lo más natural, sino también algo necesario que sucediera. «Ven», dijo el desconocido. «Sí, vamos», dijo el joven zar, sin saber a dónde debía ir, pero completamente consciente de que no podía evitar someterse a la orden del desconocido. «¿Pero cómo iremos?», preguntó. «De esta manera». El desconocido posó su mano sobre la cabeza del zar y el zar por un momento perdió el conocimiento. No supo si había estado inconsciente por mucho o poco tiempo, pero cuando recobró los sentidos se encontró en un lugar extraño. Lo primero de lo que tomó conciencia fue de un fuerte y asfixiante olor a alcantarilla. El lugar en el que se hallaba era un pasillo ancho iluminado por el resplandor rojo de dos lámparas tenues. A un lado del pasillo había una gruesa pared con ventanas protegidas por rejas de hierro. Al otro lado había puertas aseguradas con cerraduras. En el pasillo estaba un soldado, recostado contra la pared, dormido. A través de las puertas el joven zar escuchó el sonido amortiguado de seres humanos vivos, no de uno solo, sino de muchos. Él estaba de pie al lado del joven zar y presionándole ligeramente el hombro con su suave mano, lo empujó hacia la primera puerta sin preocuparse del centinela. El joven zar sintió que no podía hacer otra cosa que ceder y se acercó a la puerta. Para su asombro, el centinela lo miró directamente, evidentemente sin verlo, ya que no se enderezó ni saludó, sino que bostezó ruidosamente y levantando la mano se rascó la nuca. La puerta tenía un pequeño agujero y obedeciendo la presión de la mano que lo empujaba, el joven zar se acercó un paso más y puso su ojo en la pequeña abertura. Cerca de la puerta el olor fétido que lo asfixiaba era más fuerte y el joven zar dudó en acercarse más, pero la mano lo empujó. Se inclinó hacia adelante, puso su ojo cerca de la abertura y de repente dejó de percibir el olor. La visión que contempló atenazó su sentido del olfato. En una gran sala, de unos 10 metros de largo por 6 de ancho, caminaban sin cesar de un extremo a otro. 6 hombres con largos abrigos grises, algunos con botas de fieltro, algunos descalzos. Había más de 20 hombres en total en la sala, pero en ese primer momento el joven zar solo vio a los que caminaban con pasos rápidos, constantes y silenciosos. Era una vista horrible observar los continuos, rápidos y sin sentido movimientos de los hombres que pasaban y se adelantaban unos a otros, girando bruscamente cuando llegaban a la pared, nunca mirando a los demás y evidentemente concentrados cada uno en sus propios pensamientos. El joven zar había observado una escena similar un día cuando miraba a un tigre en un zoológico paseando rápidamente con pasos silenciosos de un extremo de su jaula al otro, meneando su cola, girando silenciosamente cuando llegaba a los barrotes, sin mirar a nadie. Entre estos hombres, uno, aparentemente un joven campesino de cabello rizado, hubiera sido apuesto si no fuera por la palidez antinatural de su rostro y la mirada concentrada, malvada, apenas humana, en sus ojos. Otro era un judío, greñudo y sombrío. El tercero era un hombre viejo y enjuto, calvo, con una barba que había sido afeitada y había vuelto a crecer como cerdas. El cuarto era extraordinariamente corpulento, con músculos bien desarrollados, una frente baja y huidiza y una nariz chata. El quinto era apenas un muchacho, delgado, evidentemente tuberculoso. El sexto era pequeño y oscuro, con movimientos nerviosos y convulsivos. Caminaba como si estuviera dando saltitos y murmuraba continuamente para sí mismo. Todos caminaban rápidamente de un lado a otro ante el agujero por el que el joven zar estaba mirando. Observó sus rostros y su andar con vivo interés. Habiéndolos examinado detenidamente, pronto se dio cuenta de otros hombres en el fondo de la sala, de pie alrededor o acostados sobre la repisa que servía de cama. Cerca de la puerta también vio el cubo que causaba un hedor insoportable. Sobre la repisa, alrededor de 10 hombres completamente cubiertos con sus capas estaban durmiendo. Un hombre pelirrojo con una enorme barba estaba sentado de lado sobre la repisa con la camisa quitada.
La estaba examinando, levantándola hacia la luz y evidentemente cazando los parásitos en ella. Otro hombre, anciano y blanco como la nieve, estaba de perfil hacia la puerta. Estaba rezando, persignándose y haciendo profundas reverencias, aparentemente tan absorto en sus devociones que era ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Ya veo, esto es una cárcel, pensó el joven zar. Ciertamente merecen compasión. Es una vida terrible, pero no se puede evitar. Es culpa suya. Pero este pensamiento apenas había aparecido en su mente cuando él, que era su guía, le respondió: Todos están aquí bajo llave por tu orden. Todos han sido condenados en tu nombre. Pero lejos de merecer su condición actual, que es debida a tu juicio humano, la mayoría de ellos son mucho mejores personas que tú o que aquellos que fueron sus jueces y quienes los mantienen aquí. Este señaló al apuesto joven de cabello rizado. Es un asesino. No lo considero más culpable que aquellos que matan en la guerra o en duelos y son recompensados por sus hechos. No tuvo ni educación ni guía moral. No es hijo de nobles ni mucho menos del difunto zar como fue tu caso, y su vida se desarrolló entre ladrones y borrachos. Esto reduce su culpa, pero ha hecho mal, sin embargo, en ser un asesino. Mató a un comerciante para robarle. El otro hombre, el judío, es un ladrón, parte de una banda de ladrones. Ese hombre terriblemente fuerte es un ladrón de caballos y también culpable, pero en comparación con otros no es tan culpable. Mira, de repente el joven zar se encontró en un campo abierto en una vasta frontera. A la derecha había campos de papas. Las plantas habían sido arrancadas y estaban tiradas en montones, ennegrecidas por la helada. En franjas alternas había filas de trigo de invierno. A lo lejos se veía un pequeño pueblo con techos de tejas. A la izquierda había campos de trigo de invierno y campos de rastrojos. No se veía a nadie por ningún lado, salvo una figura humana negra adelante, en la línea fronteriza, con un arma colgada en la espalda y a sus pies un perro. En el lugar donde el joven zar se encontraba, sentado a su lado, casi a sus pies, estaba un soldado ruso joven con una banda verde en su gorra y con su rifle colgado sobre los hombros, que estaba enrollando un trozo de papel para hacer un cigarrillo. El soldado obviamente no estaba al tanto de la presencia del joven zar y su compañero, y no los había escuchado. Ahora no se giró cuando el zar, que estaba de pie directamente sobre el soldado, preguntó: ¿Dónde estamos? En la frontera prusiana, respondió su guía. De repente, lejos frente a ellos, se escuchó un disparo. El soldado saltó sobre sus pies y, viendo a dos hombres corriendo, se agachó rápidamente, guardó su tabaco en el bolsillo y corrió tras uno de ellos. «Detente o disparo», gritó el soldado. El fugitivo, sin detenerse, giró la cabeza y gritó algo evidentemente abusivo o blasfemo. «Maldita sea», gritó el soldado, quien adelantó un pie y se detuvo. Luego, inclinando su cabeza sobre el rifle y levantando su mano derecha, ajustó algo rápidamente, apuntó y, señalando el arma en dirección al fugitivo, probablemente disparó, aunque no se escuchó ningún sonido. Pólvora sin humo, sin duda, pensó el joven zar. Al mirar al hombre que huía, lo vio dar unos pasos apresurados y, doblándose más y más, caer al suelo y arrastrarse sobre sus manos y rodillas. Finalmente, quedó tendido y no se movió. El otro fugitivo, que estaba más adelante, se dio la vuelta y corrió hacia el hombre que yacía en el suelo. Lo miró por unos momentos y luego reanudó su huida. «¿Qué significa todo esto?», preguntó el zar. «Son los guardias de la frontera, haciendo cumplir las leyes de aduana. Ese hombre fue asesinado para proteger los ingresos del Estado». «¿Realmente ha sido asesinado?». El guía volvió a poner la mano sobre la cabeza del joven zar y nuevamente el zar perdió el conocimiento. Cuando recobró los sentidos, se encontró en una pequeña habitación, la oficina de aduanas. El cadáver de un hombre con una barba canosa y rala, una nariz aguileña y ojos grandes con los párpados cerrados yacía en el suelo. Sus brazos estaban extendidos, sus pies descalzos y sus gruesos dedos sucios estaban levantados en ángulos rectos y sobresalían derechos. Tenía una herida en el costado y en su chaqueta de tela raída, así como en su camisa azul, había manchas de sangre coagulada que se habían vuelto negras, salvo por algunas manchas rojas. Una mujer estaba parada cerca de la pared, tan envuelta en pañuelos que su rostro apenas se veía. Inmóvil miraba la nariz aguileña, los pies levantados y los globos oculares sobresalientes. Sollozaba y suspiraba secando sus lágrimas a intervalos largos y regulares. Una niña bonita de 13 años estaba de pie junto a su madre, con los ojos y la boca bien abiertos. Un niño de 8 años se aferraba a la falda de su madre y miraba intensamente a su padre muerto sin parpadear.
Por una puerta cercana entraron un oficial, un médico y un empleado con documentos. Tras ellos vino un soldado, el que había disparado al hombre. Caminaba ágilmente detrás de sus superiores, pero en el instante en que vio el cadáver se puso pálido de repente y tembló. Bajando la cabeza se quedó quieto. Cuando el oficial le preguntó si ese era el hombre que estaba escapando a través de la frontera y al que había disparado, no pudo responder. Sus labios temblaban y su rostro se contraía. Yo, comenzó, pero no pudo pronunciar las palabras que quería decir. Él mismo, su excelencia. Los oficiales se miraron entre sí y anotaron algo. Estos son los resultados del sistema del zar, dijeron entre sí, visiblemente orgullosos. En una habitación de vulgaridad suntuosa, dos hombres estaban bebiendo vino. Uno de ellos era viejo y canoso, el otro un joven judío. El joven judío sostenía un rollo de billetes en su mano y estaba regateando con el viejo. Estaba comprando mercancías de contrabando. Son verdaderamente baratas, dijo sonriendo. Sí, pero el riesgo... Esto es realmente terrible, dijo el joven zar, pero no se puede evitar. Dichos procedimientos son necesarios. Su compañero no respondió y simplemente dijo: sigamos adelante, poniendo de nuevo su mano en la cabeza del zar. Cuando el zar recobró la conciencia, estaba de pie en una pequeña habitación iluminada por una lámpara. Una mujer estaba sentada a la mesa cosiendo. Un niño de 8 años estaba inclinado sobre la mesa dibujando con los pies doblados bajo él en el sillón. Un estudiante estaba leyendo en voz alta. El padre y la hija de la familia entraron ruidosamente en la habitación. «Firmaste la orden referente a la venta de licores», dijo el guía al zar. «Y bien», dijo la mujer, «es poco probable que viva». «¿Qué le pasa?» «Se ha mantenido borracho todo el tiempo». «No es posible», se exclamó la esposa. «Es verdad, y el niño tiene solo 9 años». «¿Qué hiciste para tratar de salvarlo?», preguntó la esposa. «Hice todo lo que se podía hacer. Le di un vomitivo y le apliqué una cataplasma de mostaza. Tiene todos los síntomas de un ataque de alcoholismo severo. No es de extrañar, toda la familia son unos borrachos. Anicia es la única que lo es un poco menos que los demás, y aún así casi siempre está medio borracha», dijo la hija. «¿Y qué pasa con tu sociedad de templanza?», preguntó el estudiante a su hermana. «¿Qué podemos hacer cuando se les da toda la oportunidad de beber? Papá trató de cerrar la taberna, pero la ley está en su contra. Y además, cuando intenté convencer a Vasily Ermilín de que era una vergüenza mantener una taberna y arruinar a la gente con el alcohol, él respondió muy altaneramente, e incluso me superó ante la multitud. Pero tengo una licencia con el Águila Imperial. Si mi negocio tuviera algo de malo, el zar no habría emitido un decreto autorizándolo. ¿No es terrible? Muchos en el pueblo se han mantenido borrachos durante los últimos 3 días. Y en cuanto a los días festivos, es simplemente horrible pensarlo. Se ha demostrado concluyentemente que el alcohol no hace ningún bien en ningún caso, pero invariablemente causa daño, y se ha demostrado que es un veneno absoluto. Entonces, muchos de los crímenes en el mundo se cometen bajo su influencia. Todos sabemos cómo el estándar de moralidad y el bienestar general mejoraron de inmediato en todos los países donde se ha suprimido la bebida, como en Suecia y Finlandia, y sabemos que se puede suprimir ejerciendo una influencia moral sobre las masas. Pero en nuestro país, la clase que podría ejercer esa influencia, el gobierno, el zar y sus funcionarios, simplemente fomentan la bebida. Una de sus principales fuentes de ingresos proviene de la continua embriaguez del pueblo. Ellos mismos beben, siempre están brindando por la salud de alguien. Caballeros, el regimiento. Los predicadores beben, los obispos beben. Nuevamente el guía tocó la cabeza del joven zar, que volvió a perder el conocimiento. Esta vez se encontró en la cabaña de un campesino. El campesino, un hombre de 40 años, con la cara roja y los ojos inyectados en sangre, golpeaba furiosamente la cara de un anciano que trataba en vano de protegerse de los golpes. El campesino más joven agarró la barba del viejo y la sostuvo con fuerza. ¡Qué vergüenza! Golpear a tu propio padre. No me importa, lo mataré. Que me manden a Siberia, no me importa. Las mujeres gritaban. Funcionarios ebrios irrumpieron en la cabaña y separaron al padre y al hijo. El padre tenía un brazo roto y la barba del hijo estaba arrancada. «Son bestias», dijo el joven zar. Otro toque de la mano del guía y el joven zar despertó en un nuevo lugar. Era la oficina del juez de paz. Un hombre gordo, calvo, con una papada y una cadena alrededor del cuello, acababa de levantarse de su asiento y leía la sentencia en voz alta, mientras una multitud de campesinos estaba detrás de la reja.
Entre la multitud había una mujer harapienta que no se levantó. El guardia la empujó. «Dormida, te digo que te levantes». La mujer se levantó. De acuerdo con el decreto de Su Majestad Imperial, el juez comenzó a leer la sentencia. El caso concernía a esa misma mujer. Había tomado medio fardo de avena mientras pasaba por la era de un terrateniente. El juez de paz la condenó a 2 meses de prisión. El terrateniente, cuya avena había sido robada, estaba entre la audiencia. Cuando el juez levantó la sesión, el terrateniente se acercó, le estrechó la mano y el juez entabló conversación con él. El siguiente caso era sobre un samovar robado. Luego hubo un juicio sobre unos troncos que habían sido talados en perjuicio del terrateniente. Unos campesinos estaban siendo juzgados por haber agredido al alguacil del distrito. Cuando el joven zar volvió a perder el conocimiento, despertó para encontrarse en medio de una aldea donde vio niños hambrientos y medio congelados y a la esposa del hombre que había agredido al alguacil agotada por el exceso de trabajo. Luego vino una nueva escena. En Siberia, un vagabundo estaba siendo azotado, resultado directo de una orden emitida por el ministro de Justicia. De nuevo el olvido. Y otra escena. La familia de un relojero judío es desalojada por ser demasiado pobre. Los niños lloraban, e Isaac el judío estaba muy afligido. Al final llegaron a un acuerdo y le permitieron quedarse en los alojamientos. El jefe de policía aceptó un soborno. El gobernador de la provincia también aceptó un soborno en secreto. Se estaban recolectando impuestos. En la aldea, mientras se vendía una vaca para el pago, el inspector de policía era sobornado por un dueño de fábrica que así escapaba de los impuestos por completo. Y de nuevo una escena del tribunal del pueblo y una sentencia ejecutada. El látigo. Ilya Vasilievich, no podría usted perdonarme. Number. El campesino estalló en lágrimas. Pues por supuesto Cristo sufrió, y Él nos manda a sufrir también. Luego otras escenas. Los Standists, una secta, siendo desmantelados y dispersados. El clero negándose primero a casar, luego a enterrar a un protestante. Órdenes dadas sobre el paso del tren ferroviario imperial. Soldados mantenidos sentados en el barro, fríos, hambrientos y maldiciendo. Decretos emitidos con respecto a las instituciones educativas del departamento de la Emperatriz María. Corrupción desenfrenada en los asilos de huérfanos. Un monumento inmerecido. Hurtos entre el clero. El refuerzo de la policía política. Una mujer siendo registrada. Una prisión para convictos sentenciados a ser deportados. Un hombre ahorcado por asesinar a un asistente de tienda. Luego están las consecuencias de la disciplina militar. Soldados vistiendo el uniforme, pero mofándose de su autoridad. Un campamento gitano. El hijo de un millonario exento del servicio militar, mientras que el único sostén de una familia numerosa es obligado a servir. En la universidad, un profesor es exento del servicio, mientras que los músicos más talentosos deben cumplirlo. Soldados entregados al desenfreno, lo que contribuye a la propagación de enfermedades. Luego un soldado que intentó desertar. Está siendo juzgado. Otro está en juicio por golpear a un oficial que insultó a su madre. Es condenado a muerte. Otros, nuevamente, son juzgados por haberse rehusado a disparar. El soldado fugitivo enviado a un batallón disciplinario y azotado hasta la muerte. Otro, que es inocente, azotado y sus heridas espolvoreadas con sal hasta morir. Uno de los oficiales superiores robando el dinero perteneciente a los soldados. Nada más que embriaguez, desenfreno, juego y arrogancia por parte de las autoridades. ¿Cuál es la condición general del pueblo? Los niños están medio hambrientos y debilitados, las casas infestadas de insectos, y la vida diaria es una rutina interminable de trabajo agotador, sumisión y tristeza. ¿Qué futuro les espera a estos niños creciendo en medio de la miseria y la depravación? Una generación condenada a repetir el ciclo de pobreza y desesperanza. Mientras tanto, ministros y gobernadores de provincias, codiciosos y ambiciosos, se llenan de vanidad y ansían infundir temor, perpetuando este ciclo sin fin. Pero ¿dónde están los hombres con sentimientos humanos? Te mostraré dónde están. Aquí está la celda de una mujer en confinamiento solitario en Siberia. Se está volviendo loca. Aquí hay otra mujer, una muchacha, indispuesta, violada por soldados. Un hombre en el exilio, solo, amargado, medio muerto. Una prisión para convictos condenados a trabajos forzados y mujeres azotadas.
Los casos son innumerables para contar. Decenas de miles de las mejores personas están siendo destruidas. Algunas languidecen en prisiones, mientras que otras han sido arruinadas por una educación falsa, por el vano intento de moldearlas según nuestras expectativas. Al fallar en este propósito, todo su potencial también se desperdicia, volviéndose inalcanzable. Es como si intentáramos convertir brotes de maíz en trigo sarraceno. Podemos arruinar el maíz, pero jamás lograremos que se convierta en algo que no es. Así, toda la juventud, toda una generación, está siendo arruinada bajo este sistema. Hay de aquellos que arruinan la vida de uno de estos pequeños. Y hay de ti, si llegas a perjudicar aunque sea a uno solo. Sin embargo, en lo más profundo de tu alma llevas la carga de muchos de ellos que han sido devastados bajo tu mandato, todos aquellos sobre los que tu poder se extiende. ¿Pero qué puedo hacer?, exclamó el zar desesperado. No deseo torturar, azotar, corromper o matar a nadie. Solo quiero el bienestar de todos. Así como anhelo mi propia felicidad, también deseo que todo mi imperio sea feliz. ¿Soy realmente responsable de todo lo que se hace en mi nombre? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para librarme de tal responsabilidad? ¿Qué puedo hacer? No admito que la responsabilidad de todo esto sea mía. Si me sintiera responsable de una centésima parte de ello, me dispararía en el acto. No sería posible vivir si eso fuera cierto. Pero ¿cómo puedo poner fin a todo este mal? Está ligado a la existencia misma del Estado. Soy el jefe del Estado. ¿Qué debo hacer? ¿Matarme o abdicar? Pero eso significaría renunciar a mi deber. Oh Dios, Dios, ayúdame. Rompió en llanto y despertó. Qué alegría que solo haya sido un sueño, fue su primer pensamiento. Pero cuando empezó a recordar lo que había visto en su sueño y a compararlo con la realidad, se dio cuenta de que el problema que se le había planteado en el sueño seguía siendo igual de importante e insoluble ahora que estaba despierto. Por primera vez el joven zar se percató del pesado peso de la responsabilidad que llevaba sobre él y se quedó consternado. Sus pensamientos ya no se dirigían a la joven reina y a la felicidad que había anticipado para esa noche, sino que se centraron en la pregunta sin respuesta que pendía sobre él. ¿Qué se debía hacer? En un estado de gran agitación se levantó y se dirigió a la siguiente habitación. Un viejo cortesano, colaborador y amigo de su padre, estaba allí de pie en medio de la habitación conversando con la joven reina, que iba camino para unirse a su marido. El joven zar se acercó a ellos y, dirigiéndose principalmente al viejo cortesano, le contó lo que había visto en su sueño y las dudas que el sueño había dejado en su mente. Esa es una idea noble. Prueba la rareza y nobleza de tu espíritu, dijo el anciano. Pero perdóname por hablar francamente, eres demasiado bondadoso para ser emperador y exageras tu responsabilidad. En primer lugar, la situación no es como la imaginas. La gente no es pobre, están bien. Los que son pobres lo son por su propia culpa. Solo los culpables son castigados, y si a veces ocurre un error inevitable, es como un rayo, un accidente o la voluntad de Dios. Solo tienes una responsabilidad: cumplir tu tarea con valentía y retener el poder que se te ha dado. Deseas lo mejor para tu pueblo y Dios lo ve. En cuanto a los errores que has cometido sin querer, puedes orar por perdón, y Dios te guiará y te perdonará. Más aún, porque no has hecho nada que demande perdón, y nunca ha habido y nunca habrá hombres con cualidades tan extraordinarias como tú y tu Padre. Por lo tanto, lo único que te imploramos es que vivas y recompenses nuestra infinita devoción y amor con tu favor, y todos, salvo los canallas que no merecen felicidad, serán felices. ¿Qué piensas de eso?, preguntó el joven zar a su esposa. Tengo una opinión diferente, dijo la joven e inteligente mujer, quien había sido criada en un país libre. Me alegra que hayas tenido ese sueño, y coincido contigo en que tienes grandes responsabilidades. A menudo he pensado en ello con gran ansiedad, y creo que hay un medio simple para deshacerte de parte de la responsabilidad que no puedes soportar, sino de toda ella. Una gran parte del poder que es demasiado pesado para ti, deberías delegarlo en el pueblo, en sus representantes, reservando para ti solo el control supremo, es decir, la dirección general de los asuntos del Estado. La reina apenas había dejado de exponer sus puntos de vista cuando el viejo cortesano comenzó a refutar sus argumentos con entusiasmo, y empezaron una discusión educada pero muy acalorada. Por un tiempo, el joven zar siguió sus argumentos, pero pronto dejó de ser consciente de lo que decían, escuchando solo la voz de aquel que había sido su guía en el sueño y que ahora hablaba audiblemente en su corazón. No solo eres el zar, dijo la voz, sino más. Eres un ser humano, que apenas ayer llegó a este mundo y quizás mañana partirá de él.
Aparte de tus deberes como zar, de los cuales ese anciano está hablando ahora, tienes deberes más inmediatos que no deben ser ignorados. Deberes humanos, no los deberes de un zar hacia sus súbditos, que son solo accidentales, sino un deber eterno. El deber de un hombre en su relación con Dios, el deber hacia tu propia alma, que es salvarla y también servir a Dios estableciendo su reino en la tierra. No debes guiarte en tus acciones ni por lo que ha sido ni por lo que será, sino solo por lo que es tu propio deber hacer. Abrió los ojos. Su esposa lo estaba despertando. ¿Cuál de los tres caminos eligió el joven zar se contará en 50 años? Muchas gracias por escuchar nuestra narración de El Renacimiento del Zar. En Héroe.com, como una editorial independiente en crecimiento, nuestro objetivo es hacer que la literatura universal sea más accesible y disfrutable para el lector moderno. Si te ha gustado este contenido, te agradeceríamos muchísimo que nos apoyes con un me gusta y te suscribas a nuestro canal para más narraciones. Además, si quieres tener esta narración en formato PDF, puedes descargarla desde el enlace en la descripción.